Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica. ¿Cómo están? Ya estamos en el nuevo año. Marisa, es un honor tenerte con nosotros. Les presento a la doctora Marisa Eisenberg. Ella es abogada, es directora del Observatorio de Salud de la Universidad de Buenos Aires de Abogacía, es especializada en civil, es especializada en salud y también tiene especializaciones hechas en Salamanca respecto a lo que tiene que ver salud. Y como hablamos de observatorio, nuestro tema de hoy va a ser la ley de los derechos del paciente, ley de muerte digna, cómo ensamblamos las dos leyes y cuáles son las críticas de esta ley, ¿no es cierto? En primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros y creo que tenemos que empezar el tema contándome qué significa ser directora de un observatorio, o qué es un observatorio. Un observatorio es un lugar, es un lugar que está basado en la medición de aquellos eventos que suceden en la sociedad, en este caso en el ámbito que vinculan al derecho y a la salud, con un objetivo, que es el de anticiparnos a los posibles conflictos del sector y advertirles a los gestores, a las asociaciones de pacientes, cuál es el camino más indicado para lograr la efectividad de los derechos. ¿Cómo me puedes dar un ejemplo concreto de esta situación de estar en un observatorio y ver de repente algo que tenemos que avisar para modificarlo? ¿Cuál sería un ejemplo concreto? Y mira, un ejemplo un ejemplo no teórico, sino un ejemplo práctico que nosotros hemos podido desarrollar es aquel que tiene que ver con la ley de fertilización asistida. Perfecto. Hace 2 años atrás nosotros advertimos con estas especies de antenas que miden situaciones que los juicios de amparo de aquellas personas que querían acceder a los tratamientos que eran negados por su sistema de salud, sean obras sociales o empresas de medicina prepaga, estos juicios habían aumentado notablemente. Y entonces empezamos a ver qué pasaba. A chequear la situación. Exactamente, y a chequearla en números. Entonces hicimos un informe que ayudó a las asociaciones de pacientes a encuadrar su pedido, porque de hecho les brindamos un curso para incidir legislativamente. ¿Hay asociaciones de pacientes que tienen relación con lo que es salud? Sí. ¿Cómo es esta asociación? ¿Cuál es la función y cómo se entrelaza con ustedes que son el observatorio? Bueno, nosotros nos fuimos, al estar ubicado el observatorio, esto fue un gran acierto del decano, de quien fuera decano de la Facultad de Derecho, el doctor Atilio Alterini, cuando le llevamos la propuesta de creación del observatorio. Uno que está dedicado al ámbito académico, nosotros queríamos colgar este observatorio del área de posgrado. Y él dijo, no, de ninguna manera. Este observatorio es la salida de la universidad hacia la comunidad, hacia el servicio a la comunidad. Y justamente aquí está este lazo al que vos te referís de vínculos con las asociaciones de pacientes. Entonces, nosotros notábamos que las asociaciones de pacientes, también en estas mediciones, confrontaban todo el tiempo haciendo sus pedidos, se encadenaban, le llenaban a los legisladores sus casillas de mails. Y nosotros empezamos a hacer un trabajo, hay un paraguas de asociaciones de pacientes en la mesa del sector salud, del foro del sector social, que agrupa asociaciones de pacientes de las más diversas índoles, de lucha contra el cáncer, de diabetes, de fertilidad, de todas las asociaciones de tantas enfermedades puedas imaginarte. Y estas asociaciones de pacientes han venido hacia el observatorio, han tenido capacitación de nuestra parte acerca de cómo hacer efectivos sus derechos, porque no todos, esto es un concepto que vos manejás muy bien y que a mí me gustaría acentuar, que en una sociedad existen conflictos. Han pasado las fiestas, los ánimos se han caldeado, la cosa esperemos que retome su ritmo habitual, pero una sociedad tiene como fundamento el conflicto y es la base de una sociedad democrática, el conflicto. Sí. Nosotros podemos discutir. El problema que nosotros nos hemos advertido en el área de salud especialmente, que no todo conflicto debe terminar en un juicio. Que el Poder Judicial no es el sector más apto ni el sector más adecuado para que el conflicto en salud sea resuelto. Previo a
a esto de las leyes, por ejemplo, de fertilización asistida, o vamos un poquito más cerca de la ligadura tubaria, ¿no? Que también ha traído sus conflictos hasta que apareció la ley de ligadura tubaria, donde cualquier persona podía solicitar una ligadura tubaria. Hasta ese momento se judicializaba, quiere decir, lo pasábamos al juez de turno, ¿no es cierto? Vos me estás hablando de esto, de que eso, no debemos judicializar, pasar el tema al juez. ¿Sí? Exactamente. Los conflictos de salud tienen que ser atrapados por el sector y resueltos por el sector. Bien. Si se produce un conflicto y vos lo sacás de su ámbito natural, el juez muchas veces ni siquiera tiene herramientas para saber si aquello que vos le pedís salió un fallo a fines del año pasado en donde se le pedía a un juez un joystick. Con una persona que tenía una parálisis sí. De ambos miembros superiores e inferiores. ¿Cómo el juez encuadra esta situación en términos del conflicto, de la negativa de su obra social, de un médico que prescribe? Es una situación complicada y que lleva a una nueva inequidad en materia de salud, porque no todas las personas que nos están mirando acceden al Poder Judicial. Bien. O sea que lo que me parece que lo fundamental es pensar que las personas no saben sus derechos entonces, no saben cómo manejarlos. No conocen qué contenido tiene el derecho, no saben hasta dónde una norma prescribe determinadas situaciones. Para esto es muy valiosa la labor de las asociaciones de pacientes, que están entrenadas en estas cosas. Tampoco conocen si esa obra social o ese sistema de medicina prepaga tiene la obligación de darles cobertura, de cubrir ese derecho y en qué porcentaje. Ah, no, yo quiero el 100%. No, mire, por su edad no le corresponde. Un sistema de salud prepago tal vez tenga un régimen diferente o dice tener un régimen diferente y en realidad la ley lo obliga. Entonces, o por ejemplo la anticoncepción que debe ser provista por todos los servicios y obras sociales en forma gratuita, porque está dentro de la ley. Pero las esto no edades muchos. Y las edades, una chiquita, los médicos incluso tienen conflictos en relación a si estaría haciendo bien o estaría haciendo mal. Una chica menor de edad me viene a pedir un método anticonceptivo, ¿debo dárselo? Y muy probablemente si vos expulsás a una chica de 16 o 17 años del sistema de salud porque le decís vení con tu mamá porque sos menor, tengas un embarazo no querido como consecuencia de la falta de prestación de servicio en tiempo oportuno. Todas estas cosas hay que revisarlas porque generan estos conflictos. Y después terminan yendo al juez pidiéndole un aborto en términos de es un hijo producto de una violación, el juez no sabe qué hacer, el médico tampoco. Entonces, tal vez lo que uno debe hacer es generar dentro de las instituciones de salud y junto, al lado de los pacientes, mecanismos de contención del conflicto. Yo creo que deberíamos mayormente que compartiéramos todos el hecho de cuando una ley se está produciendo, no solo que lo hagan los pacientes que tendrán que estar involucrados, sino involucrados los médicos, involucrados todos los sectores de la sociedad, porque lo que sucede es que cuando no estamos todos involucrados, pasan algunas cosas, como por ejemplo, algunas cosas que no se pueden resolver de acuerdo a tal como está la ley de los derechos del paciente y de la historia clínica, porque hay temas que son imposibles de resolver dentro de esa ley. Entonces yo te pregunto, ¿por qué se sacan leyes y no podemos compartirlas? O sea, este observatorio está para esto, está para poder visualizar en lo amplio, poder acompañar en todo esto. ¿Cómo podemos hacer? Sí, nosotros, digamos, en este momento hemos sido nombrados órganos consultores del COFELESA. COFELESA es Confederación... Es Consejo Federal de Legislaturas de Salud, aquel ámbito en donde todas las legislaturas de todo el país se juntan para tratar determinadas cuestiones vinculadas a leyes en materia de salud. Bien. Y nosotros acá tenemos un desafío por delante. En nuestro país, esto es importante que la gente lo sepa, porque vos fíjate que la conformación
de la nación argentina ha sido por una delegación que han hecho las provincias que preexistieron al Estado Nacional y han reservado para sí algunas facultades que no le han delegado a la nación. La materia sanitaria es una de ellas. La legislación en materia de salud es competencia natural de las provincias del país. Bien. Entonces, si hay que hacer una ley, si la aplicación de la ley de derechos del paciente tiene que darse, o una ley de ejercicio profesional médico tiene que darse en cada una de las provincias, el Congreso Nacional puede dictar una ley. Pero esa ley debe ser adherida para que tenga vigencia por cada una de las provincias argentinas. Sirve como una guía, pero no es de aplicación inmediata. Eso nos pasa con la ley de fertilización asistida. Las provincias que ya tienen su ley, como la provincia de Buenos Aires, tiene que adaptar su ley a estas nuevas especificaciones que trae la ley nacional, que por ejemplo no trae un límite de edad como sí lo tiene la de la provincia. Pero las demás provincias que no adhieran, ahí estamos en conflicto. Pero vamos al segundo bloque ahora, nos tenemos que hacer un pequeño corte y vamos a la segunda parte, porque es muy importante que de aquí podamos hacer que las personas que nos escuchan sepan más de sus derechos. No se vaya, ya volvemos. La doctora Amelia Franchi se viste en Antonella, Artigas 4916, Villa Ballester. La doctora Amelia Franchi se prepara en Marisa Stafforini, Makeup 4755-3818. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles, haciendo soberanía en todo el país. Soho Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Soho, se destaca por su diseño único, una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Soho Hotel, su estadía será inolvidable. INX3, software para la industria, www.inx3.com.ar. Y vamos al segundo bloque con Marisa. Qué tema interesante, qué tema importante, que podamos saber cuáles son los derechos que nos asisten como personas. Y dentro de eso, qué importante la ley, la que salió con... Yo no estoy muy de acuerdo con el nombre muerte digna. Me parece que la vida es digna y que debemos llegar a un final digno. Pero bueno, no estuve en el final de la ley, así que no lo puedo decir, pero creo que no es muerte digna. Pero bueno, se han ensamblado estas dos leyes, tanto la de ley de los derechos del paciente, historia clínica y muerte digna. Y a mí me gustaría saber que hay lo que se llama consentimiento informado, qué significa, cómo queda dentro de esta ley lo que llamamos consentimiento informado. Bueno, la ley fundamentalmente hace eje en la autonomía de la persona como sujeto de derecho. La persona deja de ser mirada, la persona deja de ser mirada como alguien al que hay que hacerle para salvarle la vida a toda costa, y ahí mezclamos el tema de muerte digna,
para pasar a ser un sujeto que toma decisiones y que tiene un sistema de valores y creencias con el que yo puedo coincidir, no, pero que sin duda debo respetar. Ejemplo concreto, testigo de Jehová. Perfecto, bien. Perfecto. Te voy a llevar al observatorio para que nos des una clase de esto. Y es cierto, yo puedo no coincidir con aquellos que pongan su vida en riesgo por un culto, por una religión, pero no puedo hacer más que esto, más que mirar y respetar la decisión que toma el otro. Así lo ha dicho la Corte. Hay un señorío, hay un poder en el que nadie puede interferir, y es el poder de la autonomía en la toma de decisiones sobre mi cuerpo. Este es el principio básico. La persona es un sujeto de derecho y esta ley transversaliza los derechos de las personas en función de este nuevo enfoque de derechos humanos que tienen las leyes que se han dictado en las últimas décadas en nuestro país. Y el consentimiento informado no es otra cosa que esto, más que la expresión de mi decisión o mi rechazo hacia un tratamiento, con determinadas condiciones que trae la ley, que tienen que ver con una información adecuada, que tienen que ver con una valoración de riesgos. Y en esta valoración de riesgos también se nos pone en juego esta cuestión de la última etapa de nuestra vida. Que tiene que ver con este ensamble de la ley de historias clínicas, derechos del paciente y muerte digna. Exactamente, que se incorpora luego a la ley y dice, bueno, una persona también tiene derecho a esto que tiene que ver con el consentimiento, que a mí se me empiezan a mezclar en la vida cotidiana algunos términos, porque el médico lo toma o las instituciones de salud empiezan a tomar el consentimiento como un recaudo legal. Tenemos que aclarar que es un proceso el consentimiento. No es algo legal que nos va a defender ni va a ayudar, porque puede ayudar en algún conflicto especial, pero es el último, claro, pero es el último escalón. Es saber que el paciente sabe lo que le va a pasar, lo que le puede pasar, que entendió lo que tomó la decisión por sí. Esto es importante, esto es el consentimiento, esta es la posibilidad, esta es la voluntariedad del acto, esto es lo que nos va a dar fundamento a todo aquello que hagamos. Y viene también hasta dónde hacer. Si un paciente me pide que yo le corte una pierna, ¿cómo le voy a cortar una pierna si no es una indicación médica? Pero esto no es una indicación médica, creo que queda muy claro. Claro, hay que ensamblar los criterios, digamos, que aquello que rige esta relación no es la ley. La ley, si queremos, le da un marco. Es importante, pero no es lo principal. Lo principal es el vínculo que entabla ese médico y ese paciente, con las familias en algunos casos, para que la praxis médica sea la reina de esta relación. Es esto lo que debe regir, no la ley, sino el médico tiene que tomar el código viejo o este año tomar el nuevo, fijarse qué dice el artículo de consentimiento que el nuevo código va a tener y hay mucho para hablar del nuevo código, pero también no nos va a dar el tiempo. Y tratar al paciente con el código al lado. Pero esto es desnaturalizar una relación médico-paciente. Claro, esto es atentar contra transformar al médico. Nosotros, los pacientes, hemos transformado a los médicos y esto lo tenemos que revisar. En un técnico. En un transcriptor de recetas. Usted deme la receta que yo necesito no quiero tomar algún analgésico 400, deme el 600, porque el 400 está en góndola. Yo le digo al médico, deme el 600, que el 600 me lo cubren. Hágame una resonancia. A mi vecina se la hicieron, doctora. Entonces, el paciente se pone en esta posición de discutir el diagnóstico. Piensa que el doctor Google sabe más que el profesional que tiene enfrente. Esto es una falla en la relación médico-paciente, entonces creo que es muy, muy concreto. Esto del consentimiento, hoy se está utilizando, se utiliza como algo legal, se tiene en cuenta esto que tiene la ley. Se lo tiene en cuenta, en el mejor de los casos se lo tiene en cuenta, pero se lo tiene en cuenta erróneamente, con este concepto que nosotros analizamos de blindaje.
usted firme aquí para que la institución se desligue de cualquier responsabilidad. Y esto, y la nulidad del documento es lo mismo. Son las instituciones las que tienen que entender, es la capacitación permanente hacia los médicos. Son los pacientes a través de sus asociaciones o a través de las universidades las que tienen que entablar otro diálogo diferente. Otro de los temas importantes, el consentimiento previo a la intervención. No hay consentimiento más nulo que aquel que se firma en el marco de una persona puesta, yo doy este ejemplo porque es el más emblemático, un señor de más de 70 años en una camilla, desnudo como se va al quirófano, sin anteojos, sin su audífono y sin dientes, a quien se le dice firme aquí. Y firman. Entonces, digamos, esto uno tiene que entender que está gastando dinero en papel, le está haciendo un daño al medio ambiente, porque esto y nada es lo mismo. Otro tema importante que trae la Ley de Derechos del Paciente es el vinculado a la historia clínica. Cambia el paradigma que nosotros teníamos, y lo cambia, tengo que decir que no coincido con este cambio que la ley ha hecho, pero digamos, debemos aceptar que estas son las actuales reglas de juego y tal vez alguien Tal vez podamos modificarlas, tal vez alguien si algún no día son las correctas. Exactamente. Nosotros siempre teníamos entendido que la historia clínica tenía que ser custodiada por la institución, por lo cual tenía la titularidad, y el paciente tenía un acceso irrestricto a esa historia clínica. Ahora está al revés. El paciente es titular de la historia clínica, con lo cual, yo un poco en chiste y un poco en serio, les digo a los que tienen servicio de medicina prepaga, cuidado que por ahora que soy titular me van a decir, bueno, pague para que se la guarde, ¿no? Cuidado. Esto puede llegar a pasar realmente. Esperemos que no, pero bueno. Pero bueno, la historia clínica también, que es el documento que refleja y que le sirve al paciente en realidad para tener todos los datos. Lamentablemente hoy ya no tenemos aquel médico que nos sigue, ese médico que... Familia, claro, el médico que sabe qué le sucede a en mi abuelo, el medio, en la sociedad en que vive y en el hábitat en que está, que esto es muy importante. Cada paciente creo que es único. Y entonces se hace difícil, porque yo te voy a contar qué es lo que pasa también, un poquito de un lado, un poquito del otro. Lo que sucede es que los médicos nos encontramos en una situación de medicina defensiva. ¿Por qué? Porque uno de cada 4 médicos está teniendo un juicio, por qué motivo, que puede ser valedero o no, pero se ha hecho la judicialización al revés, el que judicializa es el paciente, y entonces el médico tiene miedo a que le pase algo desde lo legal, y entonces suceden estas cosas. Me pedís una resonancia y ante la duda de que llegues a tener algo, aunque no tenga que pedírtela, pero alguien te lo dijo, te la voy a pedir. Y entonces hacemos un gasto en salud, gastamos una cuestión que es la alta tecnología, hacemos un gasto público muy, muy importante y no terminamos de resolver que la verdadera, me parece a mí, la verdadera situación es la relación médico-paciente, ¿no es cierto? exactamente. ¿Vos creés que esto pueda llegar a avanzar a través de la comunicación? ¿Pensás que tenemos algún tipo de posibilidades de empezar a charlarlo esto para empezar a tener un hilo conductor? Sí, yo creo que hay 2 aspectos esenciales en este tema. Uno tiene que ver con la educación de grado para los profesionales del equipo de salud. No me refiero solamente a los médicos, de todo el equipo de salud, enfermería, psicología, bioquímicos, todo el equipo de salud tiene que empezar a compenetrarse con aquello que ustedes nos cuentan a nosotros, que daban los maestros, ¿no? Cuando hacían el pase de sala, cuando miraban a un paciente a los ojos, cuando hay un gran maestro de la medicina que siempre cuenta, ¿no? Que una paciente le preguntó cuando ya estaban haciéndole las anotaciones en la historia clínica, doctor, me voy a morir. No, ¿por qué lo dice? Porque nadie me tocó, todos miran los monitores que tengo a mi alrededor, ¿no? Es terrible. Entonces, esta situación, el poco tiempo que tiene también el profesional, que para ganar un sueldo digno tiene que correr, hacer 4 guardias por semana, es realmente inhumano. En ningún lado del mundo existe la guardia de 24 horas. Lo que pasa es que cuando al profesional aquí se le dice,
tu guardia va a ser de 12, dice, no llego a fin de mes. Hacer otra. Quiero dejarla en 24. Entonces, bueno, pero me parece que hay que trabajar mucho en la educación, hay que volver a poner el valor de la atención de la salud en un lugar de preponderancia. Y en esto tienen que ver, y esta es una queja que sí tenemos que dirigir hacia los políticos, ¿no? ¿Dónde están las políticas sanitarias? ¿Quién hace campaña en función de algún tema de salud en nuestro país? Y además la salud es una cuestión de Estado. ¿Sabés que se nos fue el programa, Marisa? Vamos a tener que volver a charlar de esto porque creo que es muy importante que la comunidad nos escuche. Y que podamos entre todos. Yo les dejé el blog, el mail, estoy dispuesta con las preguntas, bárbaro. La gente, las prepagas, todo. Le pasamos amparos. Tu blog, le pasamos los teléfonos, igual excelenciamedica@gmail.com, nos escriben y transcribimos absolutamente todo. Gracias por estar, Marisa, un gusto. Y a ustedes, gracias por estar también. Nos vemos la semana que viene, aquí a las 22 horas. Chau.